El leitmotiv de esta charla es decir que las revoluciones pueden fracasar, y de hecho la hemos visto fracasar, pero la evolución no. Eso quiere decir de que cuando uno toma demasiado riesgo, ¿cierto? En la forma de transformar, puedes asumir costos que pueden ser fatales. De hecho, yo conozco empresas que han quebrado por hacer mal una transformación. No es algo que les esté hablando de la nada, lo estoy hablando de la experiencia personal. Esta es una charla que está bajo licencia Creative Commons, ¿cierto? En particular, la licencia que escogimos habilita a compartir el material, a no usarlo en actividades comerciales, a menos que ustedes pidan una licencia para hacerlo, ¿cierto? Eso tienen que hablarlo con nosotros en Lindsay. No se puede modificar y siempre referenciando a los autores. Pero ustedes lo pueden, ¿cierto? Con esas reglas compartir, les pedimos honrar esta licencia, ¿cierto? Porque acá hay 20 años de experiencia eh, condensados en lo que estamos trabajando, por lo tanto se lo compartimos con mucho cariño y después también nos ayudan a proteger este contenido. ¿Quiénes somos? Parto por mí, Agustín Villena, ingeniero, padre y esposo, o esposo, padre y ingeniero, depende del orden de a la hora del día que me toquen. ¿Ya? Padre principalmente porque aunque sea ingeniero, los hijos siempre llegan a pedir atención, así que yo creo que eso por ahí parte la historia, digamos. ¿Ya? El 2002 comencé con agilidad y fui el primero en agilidad en Chile. Durante mucho, y cuando lo digo, quizás lo digo con un poquito, no solo de honor, sino también de dolor, porque durante mucho tiempo era como el tipo loco de los post-it, ¿eh? El que andaba poniendo post-it por todos lados y decían, este loco, ¿dónde salió? Después, por ahí unos 2 años después, estoy hablando año 2013, 2014, se comenzó a ser más famoso, ¿no? Y ahora el tema de agilidad hiper conocido en toda Latinoamérica, ¿sí? Eh, Sin embargo, hubo un tiempo, y lo conozco con otros amigos que tengo de otros países que también les pasó lo mismo, que fue un tiempo bastante duro, ¿no? Donde yo hago una semejanza con Juan Bautista, ¿no? Juan Bautista era un tipo que predicaba en el desierto vestido con cueros de oveja, ¿no? Entonces, sí, este tipo está loco. Bueno, algo así pasaba a nosotros, pero en vez de cueros de oveja eran post-it. Así que imagínense cómo era eso, ¿no? Eh, el 2007 fueron mis primeros pasos en Kanban. Eh, ¿Por qué? Porque me di cuenta que necesitaba una forma de gestionar ágilmente, pero donde no me servían los sprints, no me servían estos cajas de tiempo, ¿ya? Era un equipo autogestionado, no teníamos un cliente de negocio, era un área de investigación y desarrollo. Por lo tanto, nosotros nos poníamos nuestras propias metas y me di cuenta que un sistema más fluido, que el sistema de los sprints funcionaba mucho mejor, pero no sabía cuál hasta que apareció por ahí un artículo que decía cómo gestionar ágilmente sin sprints. Y dije, wow, o de hecho less, decía sin iteraciones, ¿no? Que es el concepto técnico de sprint. Y lo comencé a ver y bueno, había algo mucho más poderoso, que es el método Kanban, que es el que ya llevo trabajando 15 años con él. Ese mismo año me tocó convocar a un grupo de early adopters en el tema de agilidad. Hicimos un primer encuentro de agilidad que se llamó el Extreme Programming Day. Un nombre muy raro porque nadie conoce esa metodología ahora, pero es una metodología muy buena que se llama Extreme Programming. Y eran principalmente exalumnos, pero un amigo que se llamó Pedro Fuentes, que conocí en ese momento, él me dice, oye, esto es mucho más potente, créate una comunidad, créate una página web y créate un Twitter. Imagínense en Twitter hace 15 años atrás, o sea, cuando estábamos los primeros usuarios de Twitter, ahí comenzamos a hacer ruido. De hecho, también vieron el Meetup de Chile Ágil unos años después. El Meetup, que ahora tiene más de 7.000 inscritos, y en ese tiempo éramos 5. Así que vivimos todo ese tiempo como en la fundación, ¿no? El 2009 me decidí
emprender, y esta consultora en donde estoy ahora somos Linsight, ¿cierto? Es una empresa que ya tiene 12 años en el mercado. El 2012 obtuve mi Kanban Coaching Professional, o sea, fui eh, reconocido como coach profesional en Kanban por David Anderson, que es el creador del método Kanban, uno de los primeros en el mundo. Creo que éramos más de 10 personas en ese tiempo, ¿ya? Y también nos sumamos a otra iniciativa de uno de los fundadores del movimiento ágil, que es Alistair Cockburn. Alistair fue uno de los que fue provocador de ese encuentro el año 2001 allá en Salt Lake City, ¿cierto? El dueño de casa, de hecho, él es de allá. Y bueno, él creó algo que se llama el corazón de la agilidad, que se lo vamos a presentar en un ratito más, eh, donde nosotros encontramos que justamente es la agilidad que nosotros queremos, es una agilidad más basada en principios y en valores, y no tanto en tanta herramienta. Después les vamos a mostrar eso, ustedes se van a dar cuenta que es una locura, es muy complejo, ¿no? Y bueno, hace un año atrás, junto con la pandemia, decidimos lanzar la Academia Ágil, ¿cierto? Que también está al alero de nuestro equipo y de nuestra experiencia, principalmente en dos líneas, que es Kanban, ¿cierto? Que es lo que tengo acá atrás, el Kanban University, donde nosotros participamos ahí, y también con el Corazón de la Agilidad, que es tu Academia del Corazón de la Agilidad, que también se fundó el año pasado. Ahí tienen todos mis contactos, tanto el Twitter, tanto el LinkedIn o como el mail, por si quieren escribirme. Así que ahí te agradecería, José, si tú puedes también ahí compartir un poco la información, por lo menos el correo, para que la gente lo pueda trabajar. Eh, Sigamos. En el equipo somos 6 en este instante. Yo, bueno, ya me presenté, Agustín Villena. Tenemos a Manuel Holguín. Manuel es un hombre que es multifacético. Yo no sé cómo lo logró, pero además de 30 años desarrollando software, hace 25 que también es liquidador de seguros. Y yo digo, ¿en qué momento tiene tiempo para hacer las dos cosas? Lo hace, ¿ya? Así que me ha transmitido un poco la pasión que tiene por los seguros, pero también hace 10 años que trabaja como coach ágil, y hace ya 7 años que trabajamos juntos. Así que él es uno de los socios de este equipo, alguien con mucha experiencia, y es eh, uno de los pilares del equipo. Junto también tenemos a Alejandro. Alejandro fue compañero de universidad mío, así que nos conocemos desde hace muchísimo tiempo. Alejandro tiene mucha experiencia gerenciando, ¿cierto? Gerenciando no solamente proyectos de software, sino gerenciando empresas. Así que también ha sido todo un aporte su experiencia para ver cómo poder aplicar la agilidad a nivel organizacional. Pame, ella nos aporta un toque distinto porque ella es profesora y nos ha ayudado a sistematizar todo lo que hacemos de una forma más fácil de digerir. Gracias a ella es que tenemos un contenido y un currículum que podemos enseñar. Eso también nos ha ayudado a que nuestra identidad es de una empresa educacional, ¿cierto? Nosotros formamos gente, eso es lo que hacemos, y empresas también. Eh, Carlos, Carlos nos despeina a todos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque Carlos es el creativo. Él es un profesor muy reconocido en Chile en el tema publicitario. Cada vez que yo he andado con la calle con él, pues, lo paran exalumnos. Carlito, le dicen. Una cosa impresionante, lo conoce a todo el mundo, Carlos. ¿Por qué? Porque Carlos es más de 30 años haciendo clases en universidades, y además ha sido director de carreras, ha sido eh, participante de agencias digitales de más alto rango, y también nos aporta con las metodologías para la creatividad, ¿cierto? Nos despeina un poco porque como la mayoría de acá somos ingenieros, él nos aporta esa mirada distinta. Y tenemos a Lucas, que además de ser agilista y además ser ingeniero de software, él también es músico, así que también nos aporta creatividad de esa parte, y también es cambanista, como muchos de acá de este equipo. Eh, ¿Qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros formamos y guiamos a las organizaciones a descubrir colaborativamente formas más humanas y efectivas de innovar y optimizar. ¿Para qué? Para crear un mayor valor hacia los clientes de la organización. ¿Sí?
O sea, no tiene sentido una organización si no genera valor, ¿cierto?, a sus clientes. Y justamente creemos que es en la dirección donde debemos apuntar todos. Es lo que se le llama actualmente la organización cliente céntrica. Y bueno, mucho de lo que vamos a ver en la charla de hoy día tiene que ver con eso, tiene que ver cómo hacer organizaciones más cliente céntricas y hacerlo de una forma que no destroce la organización. Porque vamos a ver que esto no se puede hacer de una sola vez, hay que hacerlo pasito a pasito. Eh, Hemos trabajado en grandes organizaciones, no solamente en Chile, sino también en Latinoamérica, pero acá tenemos un caso de Chile que es el Banco BCI. Nos tocó hacer un programa de formación para 10.000 personas, donde partimos con 300 ejecutivos con charlas presenciales y también un sistema de fundamentos de agilidad para toda la organización. Hemos hecho proyectos de innovación para dos empresas previsionales acá en Chile, Cupron y Habitat. En una fue bajar los tiempos de 24 a 3 meses, los tiempos de desarrollo de software. En el otro fue mejorar un proceso operativo de la organización de un 70% de errores a solo un 5%. ¿Ya? Solo 6 meses. Así que fue también un gran éxito. Logramos a través de un proyecto de innovación que la Pontificia Universidad Católica de Chile llegara a ser primera en Sudamérica. Hicimos un proyecto multidisciplinario para lograr ese ranking y la universidad todavía lo mantiene, así que eso es algo que pasó hace 7 años atrás y todavía se sigue teniendo gracias a ese proyecto que nosotros hicimos. Nos ha tocado estar en las dos universidades más relevantes de Chile, la Universidad de Chile y la Universidad Católica, haciendo el diplomado de transformación digital en la Católica y talleres de agilidad para el mundo de la ingeniería de software y también de ingeniería industrial en la Universidad de Chile, y nos ha tocado dar charlas en todos los lugares que ustedes ven ahí, en casi toda Sudamérica y Latinoamérica y también en Europa. Cuando hablamos de agilidad, hablamos de algo muy complejo, muy complejo. Mucha gente parte con un Scrum, que es lo más conocido, es lo que ha sido más exitoso comercialmente. Probablemente porque Scrum tiene un modelo de viralización muy efectivo, ¿cierto? O sea, tomo un curso de Scrum Master en 2 días y puedo comenzar a meterme en ese mundo muy rápido, ¿no? Aunque no sé si tan efectivo. También es muy sencillo. Scrum se ha hecho de tal forma que está muy pulido para explicarlo en pocos pasos, aunque nos hemos dado cuenta nosotros de que no basta con Scrum. Hay que hacer cosas mejores que Scrum, y como ustedes pueden ver en este diagrama, es muchísimo más grande el mundo ágil y el mundo Lean, ¿cierto?, que solamente Scrum. De hecho, esto parte en los años 50, ¿cierto? Ustedes ven que hay una gran influencia del mundo japonés acá, ¿cierto? Y después de eso, bueno, el mundo norteamericano toma lo que es ágil por un camino y después se da cuenta que tiene muchas similitudes con Lean, estos como dos mundos que convergen, ¿no? Y aparece, bueno, temas como el emprendimiento, Lean Startup, aparece Lean UX para el tema de experiencia de usuario, mezclado con el área de innovación en Design Thinking, ¿cierto? Que viene de IDEO, o sea, todo este mundo, si bien no nace junto, hay un tema de evolución convergente. Entonces, cuando uno ve un diagrama como esto, probablemente queda asustado, ¿cierto? Y dice, wow, ¿qué hago con esto, con toda esta complejidad? ¿Cierto? Entonces, esta complejidad, efectivamente, se termina notando en todo esto, confusión que vemos acá, ¿no? Pero en realidad, estas son prácticas y son herramientas, y tienen que ver con hacer agilidad. Pero nosotros apuntamos hacia otra cosa. Apuntamos a que ir hacia los principios y hacia los valores. Y eso termina en lo que se llama la mentalidad ágil, que es ser ágil. Que esa mentalidad ágil, para mí, está muy bien resumida en este diagrama que está ahí, que se llama el corazón de la agilidad, que es una propuesta que hace 5 años sacó Alistair Cockburn, uno de los firmantes del manifiesto ágil, ¿cierto? Donde dice, mira, en realidad la agilidad se resume en 4 invitaciones. Se resume en una invitación a colaborar, una invitación a entregar, ¿cierto? A una invitación a reflexionar sobre esa entrega y una invitación a mejorar a partir de la reflexión, ¿cierto?
Esto no lo vean como separado, es un sistema, ¿cierto? Uno colabora para mejorar, colabora para entregar, colabora para reflexionar. También reflexiono para mejorar tanto la entrega como la colaboración. Ya, a veces yo entrego para mejorar. ¿Por qué? Porque quiero hacer un experimento. Si yo no hago, si esto no lo aplico en la realidad, ¿cierto? No puedo mejorar. Tengo que obtener información. Especialmente en este mundo incierto donde estamos ahora. ¿Sí? Entonces, la invitación es a tener una mirada más sencilla y basada en los principios. No tanto en la herramienta y que eso les permita a ustedes guiar la forma de tomar sus transformaciones. ¿Cuál es nuestro rol? No nos gusta el término de Agile Coach. Ya lo decidimos como equipo. Coach es como la metáfora del entrenador, ¿no? El tipo que da las órdenes, que pone y saca jugadores de la cancha, ¿cierto? Al que hay que hacerle caso sí o sí, porque es el coach, ¿cierto? Nos gusta más el rol que ustedes ven ahí. Esta tribu de gente de Nepal se llaman los Sherpas, ¿no? Este Sherpa que ayuda a los montañistas a subir los Himalayas. ¿Y por qué nos gusta más? Porque en realidad ellos guían desde la experiencia. El otro día, averiguando el rol que se tienen los mentores en la cultura japonesa, que es llamado sensei, descubrí cuál es el significado de la palabra sensei. Y es el que estuvo antes. Eso se llama sensei. Eso quiere decir que es una persona que tiene experiencia y por lo tanto puede ayudar desde la experiencia. Igual me da un poco de pudor decir que nos gusta ser sensei, así que yo prefiero seguir manteniendo el concepto de Sherpa. Pero es bello, ¿no? O sea, es el tema de que si nosotros aportamos es porque ya hemos pasado por ahí, ¿cierto? O hemos reflexionado por ahí. Y esperamos, obviamente, que la gente que quiera contar con nuestro apoyo escuche lo que nosotros tenemos que decirle y tome decisiones en libertad. ¿Ya? Obviamente, si la persona decide no hacernos caso, está en toda la libertad de hacerlo. ¿Ok? Sin embargo, nosotros, nuestra experiencia nos dice que hay ciertos caminos que tomar. Así que pues, ese es el tema del Sherpa. ¿Ya? Por eso no somos Agile Coach, no nos gusta el término, sino sí Agile Sherpa. ¿Ok? Ya. ¿Cuál es la motivación de esta charla de hoy día? Bueno, esto es un chiste famoso, ¿no? ¿Cierto, Isa? Estamos a años de la transformación digital, no veo ningún cambio, ¿cierto? Al respecto que venga próximamente, o en los próximos años. Pero se vino la pandemia, ¿cierto? Y nos transformó digitalmente a la fuerza, ¿cierto? Y no solamente la pandemia. Acá en Chile, hace 2 años atrás tuvimos una prepandemia que fue un estallido social muy fuerte, ¿ya? Cosa que no estamos ajenos en otros países, ¿no? En Colombia también ha sucedido hace pocos meses, ¿no? O sea, algo está pasando en el mundo que pareciera ser que estamos sometidos a cambios muy fuertes, ¿cierto? Tanto a nivel cultural como social. Entonces, eso nos obliga a estar preparados para la transformación. ¿Sí? Esta es la diferencia. La diferencia es que no queremos ser como la liebre, sino que queremos ser como la tortuga, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa. Y eso hace que, como la tortuga, tú logres, ¿cierto? Vamos a verlo. ¿Qué hemos observado en muchas transformaciones digitales? Primero, un gran botadero de dinero, ¿cierto? Millones de dólares en costo y con un impacto pobrísimo en el negocio. O sea, tú ves que se han invertido millones, millones y millones en capacitación, en formación de células,
compra de software, en licencias de Jira, lo que fuera, ¿cierto? Y tú ves cuáles son los resultados en el negocio y no se ven. De hecho, es más, si tú le preguntas a los clientes de afuera, dices, ¿cómo estamos? Y tú te das cuenta que los clientes no perciben la famosa transformación digital de la compañía, no se sienten mucho mejor atendidos que antes, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando con eso? Las transformaciones digitales son emprendimientos peligrosos. De hecho, solo el 70%, perdón, solo el 30% funciona. Esto es un dato de Forbes, que lo tienen ahí en el artículo que está compartido y ustedes lo van a poder después hacer, pinchar en los slides cuando los compartamos, ¿no? ¿Cuáles son las 3 causas que explican este gran fracaso? Lo primero es que se abarca una enorme cantidad de proyectos y cambios en simultáneo, ¿cierto? No hay foco en resultados, sino en el hacer. Lo segundo es que armamos transformaciones digitales aisladas de la compañía. Entonces tenemos un área de transformación digital que hace su transformación digital, y cuando tú ves los procesos de la compañía, que son core y que son los que dan dinero a la organización, no están, ¿cierto?, beneficiados por esa transformación digital. O también pasa de que la transformación digital, ¿cierto?, es un objetivo en sí misma. Queremos ser la organización más digital del mundo. ¿Para qué? No está claro, ¿cierto? De hecho, eso en el artículo aparece, ¿eh? Aparece como el caso de una farmacéutica, se puso un objetivo como ese y obviamente con ese objetivo no mejoraron ni las expectativas de los stakeholders ni los servicios hacia los clientes finales. Vamos a atacar un punto que es clave, que es esta gran cantidad de proyectos y cambios sin foco en resultados. Vamos a ver si les ha pasado esto antes o no. Department. Yes, ma'am. Now, the candy will pass by on this conveyor belt and continue into the next room where the girls will pack it. Now, your job is to take each piece of candy and wrap it in one of these papers and then put it back on the belt. You understand? Yes, sir. Yes, ma'am. Let her roll! Let her roll! Well, wait here. Somebody's asleep at the switch. What are you doing up here? I thought you were downstairs boxing chocolates. Oh, they kicked me out of there fast. Why? I kept pinching them to see what kind they were. This is the 4th department I've been in. Oh, I didn't do so well either. No. All right, girls. Now, this is your last chance. If one piece of candy gets past you and into the packing room unwrapped, you're fired. Yes, ma'am. Let her roll! Oh, this is easier. Yeah, we can handle this okay. You're doing splendidly. Speed it up a little!
sea más fácil de digerir. Estrés, ¿cierto? Vivieron mucho estrés ellas al momento de trabajar. Exceso de trabajo. Desperdicio de productos, ¿cierto? Los chocolates que no lograban envolver, ¿cierto? Y estos chocolates que no podían envolver tenían que se perdían, ¿cierto? Esto es algo que puede pasar, o sea, muchas veces en las organizaciones vemos que tenemos un exceso de cosas que hacer, ¿cierto? Estamos demasiado llenos de trabajo. Voy a poner un ejemplo de cómo algunas organizaciones al intentar transformarse digitalmente o ágilmente, se autogeneran una gran cantidad de trabajo. Esto es una institución bancaria, años A, que nosotros conocimos, que tenía 20 personas trabajando en equipos ágiles. Esto fue en junio del 2017, o sea, hace 5 años atrás. Y la complejidad de gestión estaba ok. Bien, se puede gestionar. Al mes eran 120. ¿Cuánto aumentó la gestión de esto? ¿La complejidad? Mucho, ¿cierto? Y a final de año, 220. ¿Cuál es la complejidad de gestión? Para preguntarle al pobre chico de la PMO. Esa era la complejidad de la gestión, ¿cierto? Enorme. Tanto así que puedo decirlo, digamos, sin temor a equivocarme, que el solo gestionar esta cantidad de gente se llevaba todo el esfuerzo. O sea, la gran cantidad de energía era para tratar de administrar algo que había decrecido demasiado rápido y de forma inorgánica. O sea, en vez de crear células, acá lo que se creó fue un tumor, literalmente. De hecho, tiene el mismo comportamiento de un cáncer, ¿no? ¿Cierto? De tomar algo y tomar un montón de recursos y no generar algo útil. ¿Por qué? Porque creemos que la cantidad de células marca la agilidad de una organización, ¿cierto? Porque mientras más células, más ágil soy. Dice, oh, que tengo 60 células. Probablemente tienes celulítica entonces, no sé si tú puedes atreverte a hablar de que es ágil, ¿no? O sea, la forma no determina tu resultado, ¿no? De ser más ágil. Esto es algo que en el mundo japonés, ustedes se van a dar cuenta de que los agilistas somos bien otaku, nos gusta mucho la cultura japonesa, ¿cierto? Kaikaku significa gran cambio, un cambio con gran incertidumbre. Y este modelo que ustedes ven acá, esta curva J, fue propuesta por la psicóloga Virginia Satir para lo que son cambios organizacionales, partiendo por las familias, que era lo que ella estudió. Y que esto después otros autores lo llevaron a organizaciones más complejas que una familia, ¿cierto? Donde lo que se observa es que cada vez que hay una intervención externa sobre una organización, ¿cierto? Para poder hacer un cambio, antes de mejorar, empeoras. O sea, necesitas un tiempo para adaptarte y necesitas energía para adaptarte. El tema es que esta energía que hay que gastar, ojalá que sea poca, ni no mucha. Si no, pasa con algunos equipos deportivos que al cambiar de entrenador, ¿cierto? Comienzan a funcionar mal, hasta que hay un momento en que tienen que echar al entrenador. Es algo que nosotros hemos visto. De repente pasa con algún gerente, ¿no? En alguna organización, que cambia las políticas y la empresa va mal, hasta que hay un momento que se sabe que más no funcionó esta gestión. También pasa con los presidentes, ¿ya? Lo tenemos varios ejemplos acá en Latinoamérica, ¿no? Entonces, de repente este proceso de cambio, ¿cierto? Es como saltar al vacío, es como estar a ciegas, ¿cierto? Y tomar un gran riesgo. Alto costo de aprendizaje, ¿cierto? Y también que la entrega de valor es tardía. ¿Sí? Nosotros en Chile, esto no se lo puedo compartir desgraciadamente a los colegas de afuera de Chile,
porque ustedes no lo vivieron, pero sí les puedo contar lo terrible que fue para los chilenos. Son dos casos que vamos a mostrar acá. Uno se llamó el Transantiago. Transantiago fue un sistema donde se modificó todo el transporte de la ciudad de Santiago en un solo día. Pasamos del día, creo, si no me equivoco, el 11 de febrero del 2007 con un sistema de transporte y al día siguiente un sistema totalmente distinto, con todos los recorridos cambiados, con el sistema de pago distinto, con empresas a cargo distintas. Fue tan catastrófico este sistema que durante varios meses la gente no podía llegar al trabajo. ¿Ya? Y ha sido tanto catastrófico que el costo que ha tenido para el país se mide de la siguiente forma. Santiago es, creo que después de Ciudad de México, es la ciudad que tiene el metro, o sea, el tren subterráneo más grande, la red más grande, que son 7 líneas hasta el momento. Con la plata perdida en el Transantiago se podrían haber construido 10 líneas más. O sea, podríamos tener 17 líneas, no 7. Para que se den cuenta el tremendo costo que implicó para el país esta mala política pública. Este era un gobierno más de centro-izquierda, ¿no? Entonces, para ser justo, vamos a ver otro caso que también pasó con un censo que se hizo acá en Chile, que es del otro lado de la centro-derecha, donde ellos dijeron que iba a ser el mejor censo, pero se les ocurrió cambiar la forma en que se contrataba a los censistas, el proceso de censaje, la mecánica del censo y varias herramientas y varias variables más al mismo tiempo, y provocaron que ese censo hubiera que botarlo a la basura, literalmente. No sirvió para nada. ¿Ok? Entonces, grandes cambios crean grandes catástrofes. ¿Sí? Es tomar mucho riesgo y uno no debiera por qué tomarlo. De hecho, el modelo ágil siempre es ir paso a paso. Entonces, si me voy a transformar, también me puedo transformar paso a paso sin tener que tomar grandes riesgos, ¿cierto? Lo que queremos, ¿cierto? Ese paso a paso es lo que uno le llama el Kaizen. Cambiar para mejor en japonés, ¿cierto? Que es tomar pequeñas jotitas, pequeños riesgos y hacer entrega temprana de valor, ¿cierto? Con bajo costo de aprendizaje cada vez. Para todos los amigos agilistas, esto no es nada nuevo, porque ellos saben que cuando creamos productos mínimos viables, ¿cierto? Y hacemos pequeñas iteraciones en el producto, estamos queriendo seguir esta estrategia. Lo que queremos mostrarles ahora es que también se puede hacer a nivel organizacional, no solo a nivel del producto que generamos, sino también a nivel de cómo nos transformamos. ¿Cómo lo plantea el método Kanban? El método Kanban no es, y esto va a ser un poco raro, no es un método ágil. ¿En qué sentido? No es un método para desarrollar de forma ágil un producto, como sí existen, por ejemplo, Extreme Programming lo hace, ¿cierto? O Lean Startup, ¿ok? Ni tampoco es un framework, ¿cierto? Para organizar un equipo para el desarrollo de un nuevo producto. Lo que Kanban es una forma de ágilmente transformar una organización para ser más fluida. ¿Cómo lo hace? Una primera regla es que dice, vamos a entender la organización tal cual funciona ahora. Antes de cambiar roles, de cambiar equipos, de llamarlos células y bautizarlos, o tomar un analista de negocio y ponerle una varita encima y decirle ahora eres product owner de forma mágica, que es algo que pasa, o tomar un jefe de proyecto y decirle ahora mágicamente eres Scrum Master, que es lo que hacemos también, y que comenzamos a marcar 20 células, 30 células, 40 células, ¿cierto? Lo primero decimos, oye, ¿cómo generamos valor? ¿Cómo lo hacemos ahora? Porque la organización genera valor o si no, no tendría ingresos, ¿no? No tendría sentido para funcionar. Descubramos cómo lo hacemos. Una vez que lo hemos descubierto, ¿cierto? Vamos a generar un acuerdo para hacer mejoras continuas, paso a paso. Y después vamos a empoderar a las personas para que puedan hacer actos de liderazgo a todo nivel. No solamente a nivel estratégico, sino también a nivel operacional y también a nivel táctico. ¿Esto cómo se hace?
Primero partiendo por cambiar la mirada. Ese cambio de mirada, ¿cierto? Le vamos a llamar los lentes de Canva. ¿En qué consiste? De una mirada donde yo gestiono personas y comienzo a transformar gerencias y muevo para allá, y muevo para acá, y muevo para acá, ¿cierto? Que es como mover piezas de ajedrez como la persona de ese tema, a hacer explícitos los flujos que ya existen, ¿cierto? Es el flujo de cómo se genera valor y pedir y permitir a la gente que se autoorganice, ¿cierto? Enseñarle los hábitos para autoorganizarse en torno a sus flujos de valor. Y esos flujos que generan valor, ¿cierto? Desde que toma una necesidad hasta que la necesidad está resuelta. Esto lo vamos a insistir en un ratito más. ¿Por qué es necesario hacer esto? Porque nosotros estamos acostumbrados a este modelo de organización, ¿cierto? Este modelo, que ojo, es correcto, ¿ya? No está mal, tiene sentido. ¿Por qué? Porque este modelo nosotros nos permite dividir y delegar responsabilidades. El problema es cuando este modelo es prioritario y es el que manda. Porque cuando manda, ¿cierto? Se genera burocracia. Ya lo vamos a explicar un poquito más de detalle. Entonces, no se trata de abolir la jerarquía. Se trata de mirar la misma organización con otra perspectiva, como el experimento que hicimos con los que llegaron al comienzo. ¿Cierto? Acá encontré una frase genial de este gran futurólogo, Buckminster Fuller, ¿cierto? Que decía, nunca vas a cambiar las cosas combatiendo la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que deje al modelo actual obsoleto. Y eso es justamente lo que vamos a hacer. Cuando nosotros gestionamos, ¿cierto? Siguiendo la pirámide, nosotros regularmente estamos también midiendo, ¿cierto? Y guiando de forma vertical. O sea, cada silo se mide por separado. Eso genera además problemas de comunicación, ¿no? Todos sabemos que por un lado están los comerciales, por otro lado está la gente de marketing, por otro lado el de operaciones, por otro lado el de tecnología, ¿cierto? Por otro lado el de operaciones informáticas, por otro lado la finanza, ¿cierto? Todo por separado. El tema es que en realidad tenemos que administrar un flujo que es transversal a la organización. ¿Cuál es el flujo que es transversal a la organización? Es el flujo que recibe necesidades de nuestros clientes, ¿cierto? Y las resuelve. Y ese es el flujo que nosotros deberíamos llamarle el cliente-centrismo. El famoso cliente-centrismo. Queremos ser una organización cliente-céntrica, ¿cierto? Entonces debemos, como decir, oye, debiéramos gestionarnos de tal forma de poner al centro a nuestros clientes, ¿no? ¿Cierto? Y facilitarle a nuestros colaboradores que puedan atender bien a nuestros clientes. O sea, si nosotros no cuidamos de nuestros colaboradores, ¿cómo ellos van a cuidar de nuestros clientes? Bien, ¿cierto? Eso tiene que suceder. Entonces, con esos lentes de Kanban, ¿ya? Nosotros queremos ir evolucionando pasito a pasito desde una mirada centrada en la jerarquía a una mirada que está centrada en la creación del valor, ¿cierto? De resolver necesidades de nuestros clientes. Kanban tiene un conjunto de prácticas, pero acá voy a poner la primera práctica que a mí me parece que es esencial, que es visualizar, mostrar el trabajo y su flujo. Pero, algo muy importante, como dice el icono que está abajo, no usemos espejos que adelgacen. Tenemos que mostrar la realidad tal cual es. Y aquí es una historia que siempre cuento en las charlas. Nos pasó en un ministerio acá en Chile, del sector público, que un colega le dijo a mi socio Manuel, le dijo, oye, es que nosotros sacamos el Canva. ¿Y por qué lo sacaron? Porque cada vez que estábamos frente a él nos hacía pelear. Entonces, mi socio le dije, a ver, ¿cómo eso? Entonces, que el tablero se acercó y por la oreja te comenzó a hablar más del otro, así como para te hizo pelear. Dijo, no, ¿tú sabes lo que quiero decir? Dije, no, sí sé lo que quiero decir.
Te lo tengo súper claro. El tablero no te hace pelear, el tablero lo único que hace es mostrarte la realidad tal cual es y te dice, ahora hacete cargo porque la tienes a la vista. Antes estaba oculta, ¿no? Era como poner, ¿cierto?, la suciedad debajo de la alfombra. Ahora levantamos la alfombra y sacamos la suciedad y hay que limpiarla. Hay un cambio cultural no menor, que el modelo Lean en Toyota lo tienen súper presente, que los problemas en Toyota son un tesoro. ¿Por qué? Porque son oportunidades para mejorar. O sea, siempre vamos a estar resolviendo problemas, ¿no? Siempre vamos a estar saltando brechas para mejorar. Pero nuestra cultura latina tiene ese problema, ¿cierto?, de que tratar de ocultar los problemas porque tenemos una jerarquía que nos reta cada vez que yo levanto algo, cuando alguien propone algo se nos achaca, ¿cierto? Es una cultura que tenemos muy vertical y que cuesta trabajar. Ojo, en Japón también hay una cultura vertical. Así que Toyota hizo todo un esfuerzo de cambio cultural no menor dentro de su compañía, ¿cierto? No toda la gente, ¿cierto?, aprecia el problema como algo, como una oportunidad de mejorar. Tenemos una pregunta ahí a usted de Carlos Quiroga. Sí, dame 3 minutos, cierro esta parte y respondemos acá. Genial, genial. Ya. Entonces, las definiciones son básicas. Lo primero, ver el trabajo como un flujo. ¿Por qué como un flujo? Porque regularmente vemos el trabajo como algo estático, ¿cierto? Lo ponemos en un calendario y ese calendario lo llenamos, ¿cierto? Con la agenda. Entonces, como un recipiente, digo, ¿y cuándo yo dejo de llenarlo? Cuando ya no cabe nada más, ¿cierto? No, eso no funciona así, porque de hecho, el trabajo en realidad fluye. ¿Y qué pasa cuando tú una carretera, como un flujo, la llenas? ¿Cierto? En Chile le llamamos taco, en otros lados le llaman congestión, ¿ya? O sea, la carretera se detiene y nuestro trabajo tiene que fluir. Entonces, lo primero es un flujo desde que recibimos necesidades hasta que esas necesidades se resuelven de forma efectiva hacia nuestros clientes. La segunda definición es, ese trabajo tiene etapas y cada etapa debiera aportar en resolver el problema al cliente, ¿cierto? Muchas veces encontramos que hay etapas en nuestros procesos que no sabemos para qué diablos se hacen, ¿cierto? Que son normas que no aportan mucho valor. ¿Ok? Uno podría decir, oye, y esto podríamos optimizarlo, ¿no? ¿Para qué vamos a hacer esto si no le aporta al cliente? ¿Cierto? Perfecto. De hecho, ahí me acordó una frase, ¿eh? Dice, cuando tenemos organizaciones que tienen un área de atención al cliente, ¿qué hace el resto de la organización? Interesante, ¿no? ¿Cierto? ¿Ya? Lo otro es que cada equipo, cada gerencia o cada organización, ¿cierto?, tiene más de un servicio. Y un servicio se define por el tipo de necesidad que tú tienes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en un equipo de software, no solamente creas nuevas funcionalidades, sino también, por ejemplo, das consultoría. También, muchas veces te llaman, oye, dame tu opinión sobre esto, si es factible o no. O también nosotros hacemos soporte a nivel 3, lo que se llama cuando hay una caída de una componente clave de un sistema que nadie lo pudo resolver. Esos son 3 servicios distintos que lo da el mismo equipo. Y además, y esto es lo final de entender la organización como una red de servicios. ¿Qué es una red de servicios? Cuando tú tienes, por ejemplo, que depender de un servicio compartido. Por ejemplo, en algunos equipos se da que que hay pocos gente que trabaja en arquitectura. Entonces, esa gente, en realidad, no hay uno por cada flujo, sino que tenemos un poco equipo que se le deriva ese trabajo para que nos ayuden con la arquitectura, ¿ya? O también pasa con QA. Es algo que puede evolucionar, pero como este es un sistema que parte de la realidad tal cual es, lo hace visible y ve los cuellos de botella y dice, acá vamos a resolver, aquí podemos agregar un equipo multidisciplinario y aquí no es necesario, ¿cierto? Nosotros modelamos las redes de servicios tal cual, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros lo miramos a nivel de un equipo de desarrollo de software, lo clásico es que tenemos un product owner que está usando un tablero similar a este para darle funcionalidades a un equipo de desarrollo, ¿no? Esto es un caso de un equipo ágil. La pregunta es, si el equipo ágil entregó el software, lo hizo commit, por ejemplo, al sistema de control de versiones, o
incluso lo puso en producción. La pregunta, ¿realmente resolvimos la necesidad del cliente? Pareciera que es mucho más allá que eso, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez que lo puse en producción, eso es como cuando yo puse la vacuna contra el COVID, pero tiene que pasar un tiempo para yo medir si fue efectiva o no, ¿cierto? De hecho, a mí todavía me llegan correos del Ministerio de Salud de Chile preguntándome si ha tenido efectos adversos de la vacuna. Están haciendo ese proceso de seguimiento, que debiera hacerse, ¿no? Entonces, tenemos que mirar más allá, tanto aguas arriba como aguas abajo para poder entender. Y eso muchas veces cruza muchos equipos. Entonces, ¿cómo nos coordinamos para seguir ese flujo de forma coordinada y colaborativa? Colaborando por un objetivo en común que es resolver necesidades, ¿no? Acá vamos a ver un ejemplo real. Esta era una empresa previsional en Chile donde teníamos dos áreas, un área de marketing y un área de tecnología que no se llevaban muy bien. ¿Por qué? Porque el área de marketing decía, la gente de tecnología no me propone nada, le pido y siempre llega tarde, ¿cierto? El área de tecnología decía, quiero entregar, pero cada vez que entrego no les gusta y además de eso me llega con más trabajo que me impide avanzar y ponerle foco a lo que me habían pedido anteriormente. Con eso, ¿cierto? Hicimos un flujo común y acá pueden ver que en verde está el flujo de marketing y en azul está el flujo de tecnología, pero en un solo tablero, y en este caso tenían reuniones diarias ambos equipos, el de tecnología y el de marketing, y veían cómo el flujo común avanzaba. Una de las decisiones que tomó la gerenta, que estaba ahí de espalda, fue que de 70 proyectos pasara a 20. Se dio cuenta que habían 50 proyectos que no le servían. Porque ella dice, si yo tiro mucho trabajo, voy a aplastar al equipo de tecnología y no voy a lograr el resultado. ¿Cierto? Y eso no se ve si es que yo no lo tengo, ¿cierto? En un flujo común. Si lo veo por separado, le pasa lo que a Lucy, ¿no? Que le llegaban una cantidad de chocolate gigante. ¿Por qué? Porque la otra persona creía que tenía que llegar más chocolate. Otro ejemplo. Esto es un equipo gigante, ¿eh? 50 ingenieros trabajando en un megaproyecto, 24 millones de dólares. Estaba atorado cuando logramos armarle estos flujos visibles y les dimos unas reglas de gestión de flujo, el equipo pudo comenzar a movilizar el proyecto. ¿Cierto? En un mes nos demoró echar a andar un proyecto que durante un año estuvo atorado. Entonces, ¿cuál es la primera gran lección de esta charla? Tenemos que pensar en grande. O sea, obviamente cuando queremos transformar, queremos lograr grandes logros, pero partamos de forma incremental, paso a paso, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Primero cambiando la mirada, cambiando el modelo con el que entendemos la organización. En vez de entender una organización a través de jerarquías, entenderlo a través de cómo colaboran para generar valor hacia nuestros clientes finales. Ok, ahora sí, José, por favor. Acá les voy a pedir la primera parada de preguntas. ¿Ok? Así que acá les invitamos a escribir sus preguntas, ¿cierto? Y José me las va a ir compartiendo para establecerlas. Ya. Ok, usted, te comento. Carlos Quiroga hace una pregunta en relación al punto de los lentes de campo, cuando estabas conversando cómo se ve la organización. La pregunta es, ¿la realidad tal cual es o la realidad tal cual la vemos? ¿Podemos saber la realidad tal cual es? Excelente pregunta. De hecho, un profesor que se nos murió hace poco, probablemente uno de los científicos más importantes que ha tenido Chile, don Humberto Maturana, decía que la realidad objetiva no existe tal cual, ¿ya? Sino que en realidad sino que tenemos consensos que nos hacen sentido. De hecho, las jerarquías no existen. Dice, ¿cómo puede ser eso? Si yo lo ofrezco tampoco. Los mejores estudios organizacionales dicen que en realidad la organización, como nosotros la entendemos como un ser estático, en realidad son un conjunto de relaciones dinámicas en el tiempo. ¿Ok? Lo que pasa es que acá hay un solo tipo de relación que nosotros miramos en el diagrama organizacional, ¿cierto? Que es la relación de dependencia, ¿no? ¿Cierto? De que a mí me delegan. Y esa es la que yo creo que es la principal. Y la verdad es que no es la principal.
lo que estamos tratando de decir es que hay una relación de colaboración que podemos hacer explícita, y la palabra clave acá es descubrir. O sea, sabemos que existe porque de alguna forma esta organización está generando valor, y ese valor se retribuye a través de los ingresos de la organización, ¿cierto? Si fuera un organismo público, se le está financiando para que atienda al público, ¿cierto? Si fuera un organismo privado, es porque está obteniendo ciertos beneficios de su trabajo a través de la venta de sus servicios. Entonces tenemos un fenómeno que genera, ¿cierto?, ingresos, y ese ingreso se asocia, ¿cierto?, regularmente a la entrega de un servicio o producto. Por lo tanto, la pregunta que voy a hacer es que tenemos que crear algo colaborativamente que nos haga sentido en base a cómo colaboramos para generar valor. Y además creo que es importante, cuando yo aprendí esta forma de pensar, al principio me sancionaba por hacerlo de punta a cabo, y muchas veces en las organizaciones grandes eso es prácticamente imposible, porque tienes que convencer a mucha gente para ir rompiendo los hilos, ¿no? ¿Cuándo comenzó a funcionarme? Cuando dije, vamos a ir un paso a la vez. Entonces, si rompo un silo a la vez, por ejemplo, como lo mostré en el caso de la empresa previsional, logramos que 2 gerentes y sus equipos comenzaran a colaborar, porque uno era solicitante y otro era realizador. Y al hacer ese proceso, logramos ya generar el flujo. Y después ellos fueron a contagiar a otros. Y ese proceso incremental comenzó a funcionar, ¿cierto?, para lograr ese cambio de mirada. No sé si hay alguna pregunta más por ahora. No, Agustín, por ahora no, no hay pregunta. Ya. Ok, seguimos entonces. Vamos a la segunda patita. Así decimos en Chile cuando en el baile nacional se llama la cueca. Entonces ahí tiene tres partes y le llaman una pata cada vez. Una pata con pie, ¿eh? Por si acá en Chile. Entonces vamos a la segunda parte. Estos contenidos que acabamos de ver se dan en un curso que se llama Kanban System Design o diseño de sistemas Kanban. La idea que tiene acá son 4 contenidos principales. Uno, que vamos a experimentar el trabajo como flujo, el concepto que les dije yo, ¿cierto? Desde que tomo una necesidad hasta que la necesidad está resuelta. Eso tenemos que aprender a entenderlo, porque nosotros no entendemos nuestro trabajo actualmente como un flujo, lo entendemos como un conjunto de slots que se llenan en un calendario. Y para eso, ¿cierto?, el método Kanban te entrega una estrategia para ir optimizando ese flujo, ¿cierto? Hay un modelo que se llama Static. Static es muy parecido a esta red de servicios que le dije yo, y que permite modelar la organización para comenzar a decir, por acá puedo partir. Y te muestra un caso de estudio, además. Y además te dice, vamos a diseñar un sistema Kanban, que un sistema Kanban, en este caso, es justamente un flujo de trabajo. Desde que comienza, ¿cierto?, recibe una necesidad hasta que esa necesidad está resuelta. ¿Cuál necesidad? Bueno, eso depende del contexto de cada equipo. Eso lo hemos aplicado en proyectos de innovación minera, en equipos de desarrollo de software, en equipos de contratación, en transformación cultural, o sea, en muchos espacios, ¿cierto? La necesidad tiene que ver con una expectativa, y esa expectativa, ¿cierto?, la tenemos que decodificar para poder pasar por distintos pasos hasta llegar a algo que sea útil para el solicitante. Bueno, y también le vamos a dar los objetivos del taller a los que se interesen. Esto va el día 19 de julio, para los que se interesan, ¿cierto? Pueden acceder a academiaagil.com o también el correo nuestro para preguntar sobre este curso. La segunda práctica relevante es limitar el trabajo a medio hacer. ¿Qué quiere decir esto? También vimos en el video de Lucy que tenía mucho trabajo que procesar, ¿no? Muchos chocolates que procesar. Y lo que nosotros necesitamos es ajustar, ¿cierto?, la demanda a la verdadera capacidad para lograr que este sistema tenga una productividad que sea sostenible en el tiempo. El trabajo no se parece a una carrera de 100 metros planos, sino que más bien se parece a una maratón, ¿cierto? En una maratón, un deportista sabe que no puede gastar su energía al comienzo de la carrera, ¿cierto?, sino que tiene que irla dosificando. Y eso es parte del arte del maratón, ¿cierto? Entonces, dado eso,
lo mismo tenemos que hacer en el trabajo. ¿Cómo yo logro una productividad constante que nos permita, ¿cierto?, lograr objetivos de largo aliento? De nuevo volvemos a la imagen de la tortuga que le gana a la liebre, ¿no? Sin prisa, pero sin pausa, con un ritmo, ¿cierto? Eso no se puede lograr si tenemos demasiadas cosas a medio hacer. Y para eso yo les voy a pedir acá, y acá sí que les voy a pedir que prendan cámara porque necesito hacer un experimento con ustedes. Productividad. Alguien me pregunta, ahí Juan Ríos, productividad en Kanban tiene que ver con output, ¿ya? No outcome. Tiene que ver con producto por unidad de tiempo. ¿Okay? Kanban es una herramienta de aumento de la productividad, pero no del impacto. ¿Ya? Ahí necesitas otra metodología que se complementa con Kanban, que nosotros le llamamos Lean Product Ownership, que es la que te permite a través de experimentos ir mejorando, ¿cierto?, el resultado. Kanban, en cierto modo, es como si tuvieras una cañería, pero esa cañería tú puedes ponerle barro u oro. Kanban te va a hacer que fluyan ambos bien, pero si nosotros lo que le metamos a la cañería, cambia. Y para eso necesitas hacer hipótesis de valor. ¿Ok? Gracias, Juan, por la conversación. Entonces, tenemos lápiz y papel. Por favor, los que van a hacer el experimento, te necesito verlos con la cámara prendida. Salió más barato. Fíjense que en promedio, acá les voy a mostrar un dato. A ver, pregunta, y esto lo quiero dejar abierto, porque creo que la reflexión es mucho más valiosa que lo que les pueda decir yo. ¿Por qué sale más caro hacerlo en la estrategia por fila que por columna? ¿Qué es lo que ocupa más tiempo? Ricardo, ahí tuve un ¿Cambias de spoiler. contexto? Ya, ¿me puedes explicarlo un poquito más? Que me estoy cambiando de un tema, por decir, a otro cada vez que hago el ejercicio. En el otro no. Mantengo el mismo contexto del 1 al 10, después el abecedario, después los números romanos. Perfecto. Raúl, disculpa, tú, de profesión qué eres? ¿Cuál es tu formación? Informático. Ya, ok. Es que es un término muy informático el cambio de contexto. Y efectivamente vamos a explicarlo el resto. No, y está bien, en efecto. Acá tenemos tres contextos, como lo dice Raúl, y tiene toda la razón. Tenemos el contexto de los números arábigos, el alfabeto, ¿cierto? Y los números romanos. Las flechas rojas marcan los cambios de contexto. ¿Ya? Algunos le llaman cambio de tema. ¿Ya? Pero esos cambios de contexto, lo que acabamos de demostrar, ¿cierto? Que acabamos de demostrar que los cambios de contexto tienen un costo no menor en el cerebro humano. De hecho, es la gran diferencia entre uno y otro, siendo que el producto es el mismo. Las tres son tres columnas que tuvo los mismos símbolos, pero escribirlo por fila es muchísimo más caro, ¿cierto?, que hacerlo por columna. Y eso tiene que ver por la cantidad de cambios de contexto, porque en la primera vez teníamos 30 cambios de contexto. La segunda, solo 3. ¿Ya? Agustín, ¿Sí? Juan, Javier y Ricardo coinciden con el cambio de contexto. Iris comenta porque hay que pensar distinto en cada fila y Armando hace un comentario que el suite cambia de contexto, tiene costo en el esfuerzo, ¿no? Y bueno, Doris trata de ser pulpo, trata de hacer todo. Exacto. Bueno, esos cambios de contexto, de hecho, en realidad la gente le llama esto multitasking, pero los neurólogos le llaman switch tasking. Justamente lo que estamos diciendo acá, tratar de cambiar muchos de contexto, de hacer cambio de switch, de contexto, ¿ya? Eso tiene un costo altísimo en el cerebro. De hecho, fíjense que en promedio, si nosotros sacamos todo lo que se ahorraron ustedes, van a darse cuenta que el impuesto tiende más o menos a lo que está acá. ¿Ya? De hecho, hay un experimento y esto yo lo tengo grabado en un video, de una persona X.
lo que dice la ciencia es que en promedio, cuando tú estás enfocado en una sola tarea, estás dedicando el 100% de la energía a eso. Pero cuando ya estás haciendo dos cosas, intentas hacerlo al mismo tiempo, pagas un impuesto, que es el cambio de contexto, de un 20%. Cuando tratas de hacer tres cosas al mismo tiempo, que es exactamente el caso que vimos ahora, es de un orden de un 40%. Y fíjense que si yo hago un promedio entre lo que ustedes declararon, más o menos tiende a un 40%. ¿Cierto? Es un promedio entre las personas. Esto obviamente cambia según la persona, pero no deja de ser, ¿no? ¿Ya? Ahora, si estoy enfocado en 4 tareas, eso ya llega a ser mucho más. 60, bueno, y esto llega a ser una asíntota, ¿no? O sea, es el mayor costo de las compañías. Mayor costo que las compañías que son intensivas en personas, ¿cierto? Las interrupciones son lejos el peor ladrón de energía, ¿cierto? Y de productividad. Cada vez que me interrumpe, me dice, te quito un minuto. No, un minuto. ¿Saben cuánto uno demora en volver a concentrarse? Si uno estaba concentrado y alguien lo interrumpe, ¿cuánto demoro en promedio para volver a conectarme? Media hora. Eso es cuando estoy concentrado y me desconcentro. Media hora para volver a conectarse. Eso es en promedio, ¿no? ¿Ya? Entonces, la pregunta honesta no sería te quito un minuto, sería te quito media hora. ¿Ya? Ojo con eso. ¿Qué tiene que ver con eso? Si volvemos a Lucy, ¿cierto? Vemos que ella tenía que procesar demasiado con su amiga mucho chocolate, ¿no? Mucho estrés, mucho exceso de trabajo, mucho desperdicio de productos, ¿cierto? ¿Por qué? Por cambios de contexto, ¿cierto? Por tener que atender muchos chocolates al mismo tiempo. Dijimos que queríamos equilibrar el trabajo a medio hacer. Vamos a ver qué es lo que te propone, ¿cierto? Este método Kanban. Vamos a echar una mirada global. ¿Eh? Acuérdense que la jefa le da la orden a Lucy, a su compañera, y después se va, ¿no? Dice, supongo que funciona. Y suponemos que hay alguien que está al otro lado, que es la persona que está cocinando los chocolates y que lo está entregando, ¿no? ¿Ok? Este es el modelo más completo, ¿no? Fíjense que la jefa se va y dice, supongo que el trabajo va bien. Y de hecho, cuando va después a mirar a Lucy y a su amiga, y si no hay ningún chocolate, perfecto, lo hicieron bien. Lo que era falso, porque ellas tuvieron que ocultar los chocolates en todas partes, ¿no? ¿Cierto? Otro efecto que se produce es que la persona que está en la cocina dice, para yo mantenerme productivo tengo que enviar todo el chocolate que pueda. Aunque, y no me importa lo que pasa al otro lado de la pared, no me importa, literalmente porque no lo veo, ¿ok? Eso se llama optimización local. La optimización local, ¿cierto? Es como tratar de colocar un motor de Ferrari, ¿cierto? A estos utilitarios japoneses chicos. Probablemente se va a ver cool, pero se va a destrozar el auto, ¿cierto? Porque no es capaz de aguantar un motor de esa capacidad. Uno necesita tener algo que fluya de forma integral. Entonces, para eso, vamos a tratar de eliminar la gestión a ciegas. ¿Cómo se hace eso? Haciendo visible el flujo. Vamos a gestionar visualizando el todo, ¿cierto? Hagamos visible el flujo completo, ¿cierto? Y vamos a aplicar un mantra, que es el mantra de Kanban. El para de comenzar, comienza a terminar. Entonces, la cocinera que está al otro lado con los chocolates dice, tengo que entregar a medida que mis colegas van terminando. No puedo entregar más chocolate porque si no se pierde. ¿Ok? Eso se llama una optimización global. ¿Ya? Una de las cosas más contraintuitivas de este modelo es que la gente cree que optimizando cada equipo por separado se optimiza el global y eso es falso. En la mayoría de las veces es falso. Una vez me tocó trabajar con un área de un banco que optimizaba equipos por separado. Digo, cada vez que usted optimiza un equipo por separado y no en su contexto, usted está haciendo que la organización funcione peor. Y se lo demostré con números. Con un experimento, digamos. ¿Por qué? Bueno, por temas de cambio de contexto y también porque, ¿cierto? Estoy provocando cuellos de botella donde no los veo. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es lo que queremos hacer? Pasar de llenar la carretera a que la carretera fluya. Y para eso tenemos que colocar un peaje. El peaje se llama esto de limitar el width, ¿no? ¿Cierto? Es que lo que entre al sistema sea lo mismo que sale, ¿cierto? Es como cuando yo voy a un cajero de banco y el cajero me dice, en vez de que haya 2 o 3 personas atendiéndose al mismo tiempo con el cajero, hay, ¿cierto? Una señal que me dice pase cuando el cajero está disponible. Y eso hace que el trabajo fluya mejor, aunque haya gente esperando, ¿cierto? Eso que es tan sencillo, visible, cuando es invisible, como el trabajo que hacemos la mayoría de los que estamos aquí, hay que visibilizarlo para que podamos gestionarlo, ¿cierto? Entonces, vamos a tratar de equilibrar lo que sale, nos va a dar una norma de lo que entra, ¿cierto? Si yo saco 5 cosas a la semana, puedo meter 5. Y eso mantener una cola estable. Tiene otras propiedades interesantes, ¿eh? Por ejemplo, que te permite proyectar en el tiempo la productividad de un equipo. Acá esto se ve, ya lo vamos a ver después en el KMP2, que es el Kanban System Improvement, cómo yo puedo proyectar en el tiempo la productividad de un equipo. Entonces, la segunda lección que sacamos es que tenemos que tener control sobre el trabajo medio hacer, o en inglés llamado work in progress, ¿ya? Que permite mantener un flujo sostenido y sano en el tiempo, y obviamente también a la gente de nuestro equipo la mantiene sana, ¿cierto? No la tiene estresada. Voy a hacer una pequeña corrección sobre la traducción. Work in progress quiere decir trabajo en progreso de forma literal en inglés. Sin embargo, muchas veces el trabajo está esperando a que alguien lo atienda. Está a medio hacer, pero nadie lo está tomando. Entonces, en castellano, prefiero decirle trabajo a medio hacer, porque es un trabajo que ocupó esfuerzo, pero que no ha generado valor. De hecho, en inglés también estamos proponiéndolo. Se llama half done work, trabajo medio hecho, ¿cierto? Que creemos que es mucho más claro que el concepto de WIP, que tenemos que está viralizado. Agustín, hay una pregunta. Sí, déjame terminar. Estamos cerquita ya para cerrar. Entonces, Kanban te propone un modelo que se llama el Kanban Maturity Model. Cuando yo escuché el nombre, me acordé de un modelo que se llama el CMM, el Capability Maturity Model, que muchos agilistas sufrimos con él, y me dolió cuando escuché este término, porque pensé que iba a ser casi como la era oscura volviendo al mundo ágil, ¿no? Debo decir que me sorprendió gratamente el modelo que vi. ¿Ya? Es un modelo que tiene mucho sentido y que lo que te establece es simplemente te da una orientación de cuál es el nivel que tienes tú dentro de tu equipo y te da pistas para ir mejorando. Este diagrama está hecho desde arriba hacia abajo porque habla de una implementación más profunda, es como las raíces de un árbol, ¿no? Mientras más profundo, ¿cierto? Más se sostiene en este árbol. Entonces, el nivel 0 es el nivel donde tú sigues gestionado de la forma tradicional y no estás mirando el flujo, no sabes cuál es explícitamente ese flujo, ¿cierto? Sino que te administras a través de WhatsApp, a través de correo electrónico, a través del Zoom, pero no sabes, ¿cierto? Ni cuál es tu productividad, ni cuáles son tus dificultades en el flujo, no tienes una mirada de flujo. Comienza a... En la etapa 1 estás resolviéndolo a nivel local de equipo, que es una de las primeras partes donde muchas veces la gente parte, ¿no? Le dice, voy a que mi equipo se kanbanice, pero realmente uno comienza a mejorar, para mí, con la etapa 2. Es cuando tú logras generar por lo menos que 2 áreas que colaboran en torno a resolver más hacia el cliente, ya que se llama la etapa 2 hacia el cliente. Si esto lo vamos a mirar, entonces, en la etapa... Este diagrama lo voy a ajustar de inmediato porque tiene un error, ¿cierto? En la etapa 1, ¿cierto? Es cuando uno tiene el proto Kanban. El proto Kanban es un tablero de tareas, pero no tiene equilibrado el work in progress, ¿ya? Eso es un proto Kanban. Y se le llama proto Kanban porque tiene posibilidades de crecer hacia Kanban si yo logro equilibrar la oferta con la demanda. Entonces, miremoslo cómo sucede. En la etapa, ¿cierto?
Uno, ¿cierto? Aparece el proto Kanban, que es el básico a nivel de equipo, pero cuando nosotros logramos integrar silos, ¿cierto? Comienza a aparecer la posibilidad de poder equilibrar el work in progress y tener un flujo más sano. Y el nivel 3, ¿cierto? Es cuando ya efectivamente este balance comienza a expandirse y viralizarse dentro de la organización, ¿cierto? Uno puede tener un sistema de muchos tableros colaborando entre sí. Cuando hablo de tableros, es la forma en que la gente visualiza su trabajo, ¿no? ¿Quién es el dueño del tablero? El equipo, ¿cierto? Eso es algo bello, porque eso permite que la gente se empodere de cómo aportar valor. Y no es necesario que los tableros se parezcan entre sí. Lo importante es que tengan un criterio de diseño similar, que cada tablero esté orientado a modelar cómo resuelvo necesidades de la gente que me lo pide, ¿cierto? Y es de esa forma, ¿cierto? Comienzo a conectar la organización y comienzo a entenderla como una red de servicios. Pero se hace de forma incremental. A partir de las datas que tú obtienes, tú puedes comenzar a mejorar. Y esa data se ve en un curso que se llama el Kanban System Improvement, que tiene los siguientes modelos. Primero mostramos cómo existe el KMM y cómo tú puedes ir evolucionando paso a paso, desde donde estás ahora. ¿Cómo se ve esto en una organización? ¿Cómo usamos ciclos de retroalimentación? Por ejemplo, en los modelos ágiles existe la retrospectiva, ¿no? Que es como para que el equipo se pregunte cómo hacerlo mejor. Bueno, en Kanban también. Pero no solo existe la retrospectiva, sino que existen varios ciclos que te permiten mirar no solamente a nivel de equipo, sino a nivel de también más organizacional de cómo poder entregar mejor, ¿cierto? ¿Cuáles son las técnicas que se utilizan para mejorar? Y cómo es el concepto del cambio evolutivo, que es al final el Kaizen, que le acabo de explicar, pero acá con herramientas más concretas, ¿cierto?